quería hablar. Y cuando nos sentamos a veces en una charla como esta para compartir con ustedes, cada uno de nosotros tiene como saberes, conocimientos y experiencias situadas a la historia, en la biografía de cada uno de nosotros. En mi caso, digamos, el saber situado tiene que ver con la disciplina de la cual me formé, que recién Jorge hablaba un poquito, que es la antropología. Empecé a estudiar antropología hace muchísimos años y en ese momento me parecía que la antropología tenía como esta idea fuerte como objeto de estudio, que era el estudio de la diversidad. Si hay algo que hacemos los antropólogos hoy en donde trabajamos, es trabajar justamente con la diversidades distintas, que son construidas de cuestiones étnicas, cuestiones religiosas, de clase, de edad, etcétera, etcétera. En mi caso, cuando yo terminé la carrera, me parecía que un tema que me apasionaba era la diversidad sexual. Porque en realidad la antropología ya tenía muchísimos antecedentes de haber trabajado la diversidad sexual en otras culturas. Nosotros teníamos una Margaret Mead que se había ido a la Polinesia, había dejado a su marido y se metió con un samoano. A Margaret le fue fascinante. A mí no me fue tan fácil en la antropología porque terminé trabajando en el Hospital Munich, trabajando en el Estado. O sea que la antropología mía sexual fue mucho más triste que la de Margaret, que se consiguió un samoano de 20 años y la pasó bomba. Dejó al americano que tenía de 60 y nunca más se supo mucho de eso. Más allá del chiste, digo, la antropología tenía esa mirada curiosa sobre la sexualidad exótica. Había otras culturas que mostraban para los antropólogos que veníamos del Occidente, como disciplina que se formó allá en el siglo XIX, que en realidad las culturas organizaban la sexualidad de maneras distintas y que no todas las culturas tenían la misma manera de organizar, interpretar, de clasificar los comportamientos sexuales. Esto me parecía ya bastante interesante para pensar, no porque yo fuera Samoa, no porque a mí me tocara ir a la Polinesia, sino porque yo también formaba parte de una cultura. Y la cultura occidental también tiene una manera de interpretar, clasificar y de alguna manera ordenar el comportamiento sexual. Este es un ejercicio que muchos de nosotros no hacemos, porque cada vez que hablamos a veces de las culturas, siempre pensamos en esta, ¿no? Culturas exóticas, aquellas que son distintas. Pero la nuestra también tiene bastantes cuestiones de exotismo y de diversidad. El tema es pensar cómo se construye. En el tema de la sexualidad, para mí, un autor que me parece, digamos, maravilloso y que abre este debate y lo deja planteado de una manera casi exquisita es Michel Foucault, muchos de ustedes lo conocen, filósofo francés. Michel Foucault tiene algo que a mí me parece fantástico para pensar también el tema de la diversidad. Foucault dice: la sexualidad se inventa en Occidente allá por el siglo XVIII. Antes la sexualidad era un área indiferenciada de la vida cotidiana. Se hablaba más de cuestiones de herencia, de matrimonios, de alianza, habla de los dispositivos de alianza, pero dice, hay en el momento del capitalismo industrial donde hay un modelo económico, social, productivo que necesita controlar, vigilar y disciplinar los comportamientos sexuales. Ese es un punto que a nosotros muchas veces se nos escapa en pensar cómo empezamos a mirar la diversidad, cómo empezamos a pensar en el otro, en sus prácticas, cómo empezaron las clasificaciones en Occidente. Y aparece ahí un tema interesante. La sexualidad ya venía, de alguna manera, atravesada, interpretada por la religión. Tenía claramente la religión judeo-cristiana que era una sexualidad sana, la sexualidad natural, una sexualidad que fuera realmente aprobada. La veíamos recién a la mamá de Bobby hablando en la Biblia de esos versículos que ya tenía como claramente el lugar que le tocaba, algunas prácticas que iban a ser recompensadas por Dios y por supuesto otras que por pecaminosas, amorales o antinaturales iban a ser castigadas. Por supuesto que en el siglo XIX la religión deja de tener el protagonismo que tuvo en la Edad Media y aparecen otros poderes que no son ya los religiosos que interpretan el comportamiento sexual. Aparece la ciencia. Y ahí en el siglo XIX uno empieza a recortar campos del conocimiento que empiezan a definir sus objetos de estudio, sus técnicas, y aparece la psicología, la antropología, la sociología, la medicina. O casualidad, el siglo XIX es un momento en la historia de Occidente del surgimiento de los campos disciplinares. No son campos disciplinares neutros. Acá también me parece interesante, digamos, yo como científica acá no garantizo nada. Hoy cuando Carmen me presentaba como especialista en diversidad, dije, no, por favor, que eso ya no. Puedo ser especialista en alguna comida que me sale rica, risotto, pero eso de diversidad y especialidad ya no. Lo que quiero decir es que las ciencias no son neutras, nunca son neutras. Digamos, que viniera acá un psiquiatra, un psicólogo, un psicoanalista, un antropólogo, un sociólogo, un cirujano,
todos somos científicos que venimos de marcos históricos, sociales, disciplinares, que también tuvieron una historia, y también en algún momento la ciencia no fue neutra. Ni siquiera la antropología, de la cual formo parte, que parece ser una disciplina tan romántica y tan exótica, la disciplina también, como la antropología, formó muchas veces parte de una historia para justificar genocidios, para justificar explotación, y fuimos antropólogos los que fuimos cómplices de eso. Entonces digo, los que estamos siempre hablando como cientistas sociales o cientistas médicos o lo que seamos, también tenemos que tener como el suficiente ejercicio de pensar que las ciencias tampoco han sido, muchas veces, mejor dicho, han sido cómplices de mucho de lo que ha sido la historia para muchos sujetos en Occidente. Yo miraba la escena con Bobby en la película, ¿no?, de la psicóloga tomándole esa entrevista. Un personaje siniestro, ¿no? Pero en realidad es un personaje que uno podría encontrar en un hospital público. Yo podría ir a un centro de salud mañana y encontrarme también con estos profesionales que por lo general tienen este entrenamiento. Foucault decía que el hombre moderno era un hombre de confesión. Siempre se le obliga al sujeto a que hay un cientista que tiene alguna clave para interpretar el comportamiento del otro. Y ahí no solo estaban los psicólogos y los médicos como los grandes interpretadores del comportamiento humano, sino también los pedagogos, un montón de gente que, de alguna manera, ese Foucault, contribuyeron a disciplinar un área como era el área de la sexualidad. En ese sentido, me parece interesante también pensar cómo las disciplinas han contribuido muchas veces a que se piensa el mundo, las prácticas, las experiencias, las sensaciones de los sujetos, casi con ciertos rótulos, ¿no? Entonces, tenemos una cantidad de etiquetas para definir el comportamiento de los sujetos. Y a veces hablamos de los sujetos que tienen prácticas con orientaciones sexuales como psicóticos, como perversos. Yo trabajé muchísimo con la comunidad travesti, entonces éramos todos fetichistas. Digo, ¿cuántas de esas etiquetas las tenemos metidas adentro? Casi sin pensarlas. Las usamos, está la revista Para Ti, se nos vienen, ¿no? Los medios también. A veces vemos esos programas de Mauro Viale, esas porquerías, donde están algunos psicólogos, está Lita de Lázari, y toda esta mezcla que hoy también los medios hablan, ¿no? Donde ya viene muy filtrado las ciencias que han perdido hasta cierto respeto, ¿no? Entonces, las categorías, muchas veces, que usamos para definir los comportamientos, se cargan de muchos, digamos, de connotaciones, de prejuicios, de malas interpretaciones. Y a veces en el sentido común hablamos con las mismas categorías que algunas disciplinas hablan en otros contextos, teniendo otra manera de poder interpretar. Y esto me parece que también en el tema de la homosexualidad ha hecho mucho daño. Yo creo que en la sexualidad uno lo que ve son muchos mecanismos de opresión. Y aquí no le cabe solamente a la gente hetero, a la gente gay, a las travestis. La sexualidad en Occidente es un dispositivo de opresión para todos. Para los que están ahí afuera tomando un cafecito y hoy vuelven a la casa y ven a su mujer con los bebitos, es para el mozo, es para todos, porque Occidente tiene muy claro cuáles son los castigos hacia todo aquel comportamiento que se considera que está fuera del comportamiento normal, del comportamiento que supuestamente es responsable, natural, maduro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos muy acostumbrados a evaluar el comportamiento de los sujetos, casi con esas etiquetas muy fuertes, y que ha provocado que muchas veces los sujetos tengan que esconder, silenciar, lo que en realidad es una práctica sexual que podría ser, digamos, cuando yo empecé a estudiar la sexualidad en antropología, me propuse, no como una militante gay, porque no vengo del mundo gay, no soy madre, no estoy casada, pero no soy homosexual, tengo una pareja, hace muchos años vengo de un colegio católico rígido, monjas de Vicente López, preciosas, me dejaron muy bien y por eso hoy estoy acá en Vicente López, pero del otro lado, hablando de lo que ellas me decían que no había que hablar. Pero como viví la opresión desde la religión, en algún momento dije, ¿por qué no pensar? De mostrarle a la gente que a veces tenemos que pensar la sexualidad de otra manera. Y no por misericordia, no por compasión, no porque la gente que es homosexual, lesbiana, travesti necesite la misericordia de los heteros. No la precisan.